Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días a todas, buenos días a todos. Vale, ya están todos y todas. Ya no querrás Ya saludar están a todos nadie. y todas. Bueno, hasta yo que he venido, he tenido que salir zumbando, macho, de la tierra de la libertad y de la prosperidad. He estado por allí unos ¿Qué te, días qué te han en la tierra atacado? de la libertad y la prosperidad y nada, estaba allí con Ayu, que fíjate tú qué contento he vuelto, para que veas que es la tierra de la libertad y la prosperidad y no como la del chimo peluquines este que tenemos aquí. Chimo Puig, Que fíjate, el muy honorable presidente Chimo Puig. bueno, para los Respeto. amigos, Chimo Peluquines. Y fíjate que estaba allí con Ayu, y para que veas que Ayu es una tía enrollada, fíjate, envidia tuya, lo que me he traído aquí, para la gente que está en la radio no lo oirá, pero bueno, luego ese caso pones algo. Pero para la gente que está en Facebook y tal, sí que lo podrá ver, que me he traído aquí un discazo de B.B. King, grabado en el año 74, en el legendario Regal de Chicago, de esos que al estilo de tu programa de Toma Jazz, pues bueno, no voy a contar toda la historia, esta es la portada, pero lo bueno de este disco es que es un disco con gramaje de los antiguos, es decir, un pedazo de placa gorda para los que nos gusta el vinilo, de esos que suena como un cañonazo y empieza con Every Day I Have the Blues, que es un mítico estándar de la leyenda del blues B.B. King, que he traído aquí para darte envidia, básicamente. O sea, Mira, para que veas yo, que en Madrid, mira, yo en tengo Madrid uno de B.B. King con Eric Clapton. Eric Clapton, Eric Con Clapton te lo B.B. puedo King quedar para con ti Eric todo. Clapton, tío. Pues nada, pues chaval, a mí me da igual Eric Clapton. Eric Clapton es un inglés revenido y más facha que la Ayu. O sea Hombre, que, vamos. y fíjate tú, la Ayu, que ¿Qué es tiene que ver promotora de la cómo toca la libertad. guitarra con que sea facha? Bueno, pero sí que tiene mucho que ver, que fíjate tú que la Ayu será lo que sea, pero fíjate si la tía es enrollada, que anda regalando no La solamente Ayo es Ida, todas la misma Ida. la misma, la ida, la Ayu que está ida, anda regalando no solamente antígenos a todos los madrileños No con sirve para presentar la nada. cartilla, aunque luego vayas a la farmacia y no haya Ayu, pero a cambio también anda regalando a los paisanos, pues eso, o sea, a los sicilianos como yo, pues anda regalando discos de B.B. King, o sea, que vamos, ha sido unas navidades, Sí. vamos, estupendísimas. O sea, viva la patria de la tierra de la libertad y la prosperidad, hombre. Sí, señor. Y Acabáis así de descubrir, con ese ímpetu hemos vuelto a las andadas allí en Radio Clara los martes. acabáis de descubrir a un patriota madrileño. Que no, Exactamente, cada uno. exactamente. Yo porque no puedo votar a Ayu, si no, votaba a Ayu porque ya has visto tú lo mucho que se enrolla la muchacha. Es que de verdad, Y que te lo ha tanto hablar regalado mal ella. de ella y Te fíjate qué te lo ha discazo. regalado ella, ¿no? Ella en persona, ella en persona. He Sí. ido yo allí y he dicho, mire, yo no tengo cartilla de estas de la seguridad social, de aquellas del Cendal y eso, pero yo tengo aquí mi partida de nacimiento que nací en Madrid. Me ha dicho, no te preocupes, yo antígenos no te puedo regalar, pero un disco de B.B. King en el Regal de Chicago en el año 64, yo te regalo. Y mira, ¿ves? Discazo ahí que Vale. te crió. Después ¿Qué te parece? de la fardada esta que te has pegado y quedarte con el personal y todo eso, porque no haces un programa tú de blues o de cosas de esas. Porque ya Y ya haces un tenemos, programa de sí, jazz que porque es Toma Jazz, no me quieres dejar que hagamos la colaboración juntos porque dices que luego te empujo y en vez de poner jazz pongo blues. Y bueno, pues pasa lo que pasa. Tú vas y me pones gallegadas al principio y es que no hay manera. A ver si luego te enrollas y pones un poco de blues. pues a lo mejor te pongo algo de B.B. King y el Eric Clapton. Bueno, no, a mí si me vas a poner a Eric Clapton, yo apago mientras puntea a Eric Clapton, yo apago la radio y luego ya cuando vuelve B.B. King la vuelvo a poner. Vale, pues te pondré a B.B. King sin Eric Clapton a ver si te das cuenta. Hombre, no se nota nada, apenas el mano lenta de las narices. O sea que, Bueno, ¿qué te iba a decir? No, entre otras cosas, dígamelo. no haces un programa de jazz o blues conmigo porque no iba a pillar cacho y no iba a poder poner ni un solo tema. Nada, ni un tema. O sea, ya te digo yo, te iba a Así que, empujar. Ya sé que me tienes miedo, musicalmente hablando, y has dicho, Buah, musicalmente hablando, como pinche Monty conmigo, va a querer poner todos los temas y yo ni uno. O sea, no va a haber forma. estoy de acuerdo que musicalmente hablando no estoy a la altura de las circunstancias Ah, comparado va. contigo. Tampoco, total, para leerte los créditos de los discos, que lo que haces tú en Toma Jazz, tampoco saber No, leer es suficiente. no, señor, que ni me los leo. Yo los toco. ¿Cómo que no? Batería no sé quién, bajista no sé cuánto, Pero contrabajo tal. es que yo no entiendo a la gente que se dedica a leer
las enciclopedias de música, porque lo que está diciendo no lo acaba de descubrir. Yo esos programas de jazz, blues o cualquier otro tipo de música que se leen en la contraportada de los discos o la enciclopedia que tienen en casa y después ponen una canción y a veces se pensarán que se lo sabe de memoria, ¿no? Porque él la ha descubierto. Sí, claro, claro, porque está leyendo la Wikipedia, ya ves. Pues eso es lo que hacen. Leerse la Wikipedia y la gente se piensa que, joder, lo que sabe este tío de música. Sí, Bueno, ¿no? Nada, ni de coña. Bueno, podemos seguir hablando de música, que total, estamos así en un programa entre acto, entre fiestas navideñas, y bueno, solo nos falta sacar el turroncillo y el cava, ¿no? O sea, que podemos seguir hablando de lo que tú quieras. Así que, no, eso, ¿de no, qué hablamos hoy? no vamos a hablar de curas en un ratito, De pero curas, vamos a hablar de curas, sí. entre fiestas nada, tío, una semana laboral entera. No sé Que qué. bueno, bueno, ya, pero ya sabes que las muñecas de Famosa han venido al portal otra vez, o sea que todos los años vienen. Bien, vale. Lo dejamos ya y vamos a lo que hemos venido. Vamos a la mandanga, ¿no? Vamos a la mandanga, que toca trabajar, ¿no? Bueno, pues nada, venga, vamos a trabajar un ratillo, anda, dale. Desmond Tutu, el Martin Luther King africano, es un titular que me Ujú, mandas o parecido porque no lo tengo delante. ujú. Este señor, un clérigo, que fue al final algo Bueno, más que algo más que clérigo, ¿no? empezó como clérigo y acabó como arzobispo anglicano. Ajá, Ajá, ¿eh? A ver si te ajá. crees que yo no lo sé. Lo estoy A ver leyendo, si eres que- lo estoy a ver leyendo en si la me creo, En la a ver Wikipedia. si, exacto, exacto, a ver si me creo que tú no lees la Wikipedia. A ver que a ver si esto no. Bueno, falleció el pasado 26 de diciembre, es decir, el domingo pasado, en Ciudad del Pues sí, Cabo, pues y sí. no os voy a contar todo lo que pone la Wikipedia, porque cualquiera de vosotros, vosotras, podéis hacer lo mismo que yo intentaría hacer dándomelas de listo. Así que dime y cuéntame cosas. Claro, para que me dé de listo yo, ¿no? Quieres decir, ¿no? No, No te vas a dar porque de listo tú para que me dé de listo yo. la has comparado Sí, con Martin Luther King, con claro, porque Martin. hay muchas similitudes, ¿no? En Vale. muchos sentidos de la expresión, ¿no? En muchos sentidos, vamos, en muchos paralelismos de su vida, ¿no? Por una parte, porque los dos eran efectivamente pastores anglicanos. Digo pastores porque allí no se dice, sabes que, bueno, no se dice sacerdote, se dice pastor, ¿no? Pastor de almas, ¿no? Sí, Y en segundo lugar, porque son personajes con históricos con una capacidad de intermediación con el poder mm, muy importante. Es decir, no estamos hablando de personajes o líderes que, pues, podríamos poner el caso de Steven Biko o de Nelson Mandela, que claramente eran opositores al régimen del apartheid, opositores desde el punto de vista político, hasta el punto de el primero ser asesinado y el segundo pasarse 27 años de su vida en prisión, ¿no? Haciendo el paralelismo con la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, de un Malcolm X que acaba también, igual que Steven Biko, asesinado, sino que estamos hablando de personajes que tenían por su posición de pastor religioso, eh, pero con una enorme influencia en su comunidad, tener la capacidad de poder interlocutar con el poder opresivo que existía en sus respectivos países. Ahí hay un primer paralelismo. Un segundo paralelismo es la capacidad de el carisma, de tener una capacidad de convicción que, digamos, trascendió sobre sí mismo y que dejó para la posteridad frases que han quedado para la historia, ¿no? Martin Luther King con el famoso Yo tuve un sueño, ¿no? mm, Que son ya frases universales, pero, por ejemplo, voy a leer unas cuantas, creo que como fotos vienen muy bien, fotos literarias vienen muy bien para ilustrar la capacidad de impactar que tenía Desmond Tutu y la capacidad de persuadir incluso a aquellos a los que combatía, como el régimen supremacista de Sudáfrica, pues sirve como perfecto ejemplo,
Frases como si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el bando del opresor, o no levantes la voz, mejora tu argumento. Estas son frases suyas. O la esperanza es poder ver que hay luz a pesar de toda la oscuridad. Otras frases en las cuales, por ejemplo, pues prácticamente se pedía en plena fase de reconciliación, una vez llega Nelson Mandela al poder, pues, y había pues evidente temor a que hubiera una revancha generalizada por parte del 80% de la población negra de aquel país contra el 20% o menos de raza blanca que habían estado sojuzgando el país desde los tiempos de la colonia, tanto británica como holandesa, pues pedía no tomarse venganza contra los blancos, sino darles oportunidad para mostrar su humanidad, o para, mejor dicho, que encontraran su humanidad, que son frases absolutamente lapidarias y contundentes y que demuestran que tenía un talante conciliador, que por ejemplo también podría emparentarlo con personajes en momentos clave de transición política en un país como la del cardenal Tarancón en la transición española en los años 70, ¿no? En el tardo, bueno, cuando estaba a punto de morir Franco, ¿no? En el 73, 74, ¿no? 75. Estos son ejemplos de que Desmond Tutu era un tipo con una capacidad, es decir, alguien simpático, irónico, contagioso, con una capacidad en definitiva de seducción política que iba mucho más allá de su condición de, bueno, pues de religioso, aun partiendo de postulados religiosos. Pero también fue un personaje muy incómodo, incluso para sus propios, es decir, para el renacer de la soberanía popular negra en las excolonias africanas, ¿no? Porque, bueno, pues fue muy crítico, por ejemplo, con Robert Mugabe en Zaire, perdón, en la antigua Rhodesia, en Zimbabue. Fue muy crítico con, por ejemplo, con la mismísima Winnie Mandela, una vez fallecido Nelson Mandela, y con la corrupción dentro de la CNA, que es el Congreso Nacional Africano, y que es el partido político, que fue partido político de Nelson Mandela y que se hizo con el poder, elecciones tras elecciones, una vez se eliminó el apartheid y los negros pudieron votar en Sudáfrica. Y además fue un icono, por tanto, especialmente con una especial mercadotecnia, una especial aceptación dentro del poder blanco fuera de África, es decir, particularmente en Europa y en Estados Unidos, claro, porque tenía una posición que, lejos de ser una posición radical, era una posición mucho más contemporizadora y mucho más de mirar para el futuro, mucho más de hablar del perdón, mucho más de buscar pues una posición con una perspectiva mucho más de Estado, partiendo de una base religiosa, que es algo que pueden compartir millones y millones de personas en el mundo, los valores éticos y morales religiosos. Y yo creo que Desmond Tutu realmente, cuando se convierte en una referencia absoluta, más allá de la lucha contra el apartheid, desde Soweto, en Johannesburgo, donde él empieza como gran prelado, además él se enfrenta como prelado en Soweto justamente a la masacre de Soweto en 1976, porque él acababa de llegar allí en 1975, y es justamente ahí donde empieza ya su participación política abierta en pro de la desaparición del apartheid, con una constante intervención diplomática a nivel internacional que le conduce al premio Nobel en 1984. En 1984 hay que recordar que Nelson Mandela es liberado 10 años después de prisión y alcanza el poder en 1996 o 98, si no me equivoco ahora. Bueno, pues yo creo que es especialmente recordado por su papel como presidente de la llamada Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, ¿no?
Mm. que es aquella en la cual, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha hecho España, en una apuesta que yo creo que es muy inteligente por parte de Desmond Tutu, que es el que la propulsa, pero muy inteligente también por parte de Nelson Mandela y del Consejo Nacional Africano, consiste básicamente en que se convoca a las víctimas de los abusos supremacistas del régimen del apartheid para que se confronten con sus verdugos y exijan básicamente lo que exijan sea justicia y la petición de perdón. Es decir, no era un juicio al estilo de Nuremberg, donde te condeno a cadena perpetua, etcétera, etcétera, no sustituía a la justicia ordinaria en cuanto a la posibilidad de exigencia de responsabilidad penal para aquellos que hubieran cometido delitos o delitos de sangre en particular, ¿no? En los tiempos del apartheid, sino que lo que básicamente buscaba era que el país pudiera pasar página, que se pudiera pedir perdón y obtener perdón por los abusos y las atrocidades cometidas durante el régimen del apartheid, de manera que Sudáfrica pudiera caminar ya con la cabeza erguida de ahí en adelante, buscando un futuro como país común, en la idea que Desmond Tutu siempre defendió delante de Nelson Mandela, de que se necesitaban las estructuras blancas y las estructuras me refiero pues la industria, los recursos, la capacidad profesional, las infraestructuras públicas, etcétera, etcétera, que habían construido los blancos en beneficio del país, en lugar de hacer lo que hizo Mugabe, por ejemplo, que fue prácticamente desmantelar o desmontar las estructuras blancas de entonces. Sí. Esto tiene muchas lecturas, por eso decía que tuvo muchos enfrentamientos, por ejemplo, con Winnie Mandela, que la viuda de Nelson Mandela, que fue mucho más radical en este sentido, y con una buena parte del Congreso Nacional Africano les bajó muchos enfrentamientos, pero independientemente de la posición que cada uno tenga sobre si contemporizaba demasiado o no contemporizaba demasiado con el pasado, la verdad es que la estrategia de verdad y reconciliación a través del perdón, de forma con audiencias públicas además, lo que permitía era una especie como de epifanía del país que permitiera dejar atrás y no quedarse anclado pues en este problemón que en España tenemos y que no hemos superado de la ley de memoria histórica, ¿no? Con la ley de memoria histórica hemos visto que no hemos sido capaces realmente de cerrar, porque no se ha permitido, porque ni los verdugos han perdido perdón, ni ha habido ningún mecanismo eficaz que permitiera esa reconciliación real, porque aquí lo que apostamos todo fue a una ley de amnistía y a una constitución del año 78, que supuestamente con eso se saldaban todas las heridas del pasado, cosa que hemos visto que efectivamente no ha sido así, cuando pues algo tan sencillo como familiares buscando a sus difuntos enterrados en una fosa común para poderles dar digna sepultura, ni siquiera se ha producido, se le han puesto todo tipo de barreras, pues eso nos demuestra cómo esa página tan dolorosa de nuestro pasado hemos sido incapaz como sociedad de superarla. No fue el caso de Sudáfrica. En Sudáfrica, independientemente de, por supuesto, una estrategia como esta de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, sin ninguna duda, pues dejaría descontentos a más de uno, a más de tres y a más de muchos, pero ciertamente fue una iniciativa muy útil, muy interesante y que sirvió, por lo menos parcialmente, a no buscar un enfrentamiento civil armado dentro del propio país, sino por el contrario, de forma que te autodestruyas, sino que o retrocedas desde el punto de vista de recursos humanos y económicos y materiales como país 20, 30 años para atrás, sino que por el contrario reutilices los recursos que ya tenías hasta el punto de ser, como es bien sabido, Sudáfrica, la mayor potencia económica de todo el continente africano, junto con Nigeria, por propulsarse, digamos, hacia el futuro en un país unido y en un país aparentemente en paz, cosa que, bueno, pues las desigualdades sociales y sobre todo materiales en Sudáfrica son tan enormes, el problema de las tribus y de la etnicidad, aunque se ha resuelto con autonomías como por ejemplo Zululandia, es decir, el país Zulú y otras regiones en donde tienen un régimen administrativo pues con unas competencias que incluso van
son prácticamente estados independientes en casi todo, ha permitido guardar una cierta unidad como país, ya digo, yendo incluso más lejos que el régimen autonómico que tenemos en España, por poner un ejemplo. Ni siquiera podríamos hablar exactamente de un régimen federal como distribución territorial, pero con todo y con eso, claro, las desigualdades tanto, no iba a decir étnicas porque la tribu Xhosa es la tribu mayoritaria entre las que habitan Sudáfrica, con cerca de un 80% de la población negra, permite una cierta homogeneidad de la población. Pero lo que sí sobre todo hay es, al margen de esas otras tribus, digamos, minoritarias como en Zululandia, Lesoto y otras zonas de Sudáfrica, lo que sí que hay es una, una enorme desigualdad territorial y socioeconómica, incluso dentro de la prosperidad que para cierta parte de la población negra ha supuesto su acceso al poder y por tanto a la administración pública, con lo que eso supone de trabajos directos e indirectos, etcétera, etcétera, que no se ha superado, con lo cual los ratings, es decir, los niveles de violencia endémica en el país, pues en fin, tienen subidas y bajadas, pero no se han terminado de superar, ¿no? También la bonanza económica, al menos en términos macroeconómicos de Sudáfrica, pues ha supuesto, pues como suele ocurrir bastante, ¿no? Un efecto llamada en países limítrofes con menores perspectivas de futuro en el plano económico, laboral y personal, y por tanto ha supuesto unos enormes movimientos migratorios de otros países africanos hacia Sudáfrica en busca de una vida mejor, un futuro mejor, que a su vez ha supuesto una contrarreacción, de manera que hace un par de años, antes de la pandemia, se encontraban en un gran problema de reacción racista de negros contra negros, lo cual era muy chocante, ¿no? Es decir, población local atacando a negros inmigrantes procedentes de otros países, precisamente, y no cuando eran blancos procedentes de otros países, porque ya sabemos que el blanco sigue siendo visto en África como imagen de prosperidad, mientras que un negro más pobre que tú, pues no deja de ser un pobre que se va a disputar la migaja con otro pobre, ¿no? Y entonces, pues esto generaba auténticas contradicciones en un movimiento como el Congreso Nacional Africano, que empezó siendo, hay que recordarlo siempre, un sindicato minero. Ahí es donde empezó verdaderamente su participación política a comienzos del siglo XX, siendo uno de sus líderes principales, ya casi desde su fundación, Nelson Mandela, y que tenía una posición claramente escorada hacia el comunismo, ¿no? De manera que ese pasado sindicalista y de orientación filocomunista, pues hacía, en fin, pues resultaba muy contradictorio, ¿no? Con el hecho de que todo ese movimiento revolucionario pudiera acabar desembocando en un movimiento de carácter xenófobo contra los extranjeros, precisamente africanos negros, que acudían al país en busca de mejores oportunidades como inmigrantes, ¿no? Como sea, Desmond Tutu, pues es un personaje que, claro, desde el punto de vista político, despertó, como digo, muchas simpatías en el plano internacional, en el plano diplomático, en el plano justamente de los círculos internacionales, la mayoría de ellos, los propios medios de comunicación, pero la mayoría de ellos presididos por, bueno, pues participados por gente de raza blanca, pero su nivel, por el contrario, de crítica o de oposición a su figura dentro de la propia Sudáfrica venía precisamente de ese planteamiento que se consideraba un tanto contemporizador, pero que por otra parte resultó muy útil
para el planteamiento de unidad patriótica que Nelson Mandela plantea cuando llega al poder. Bueno, pues con independencia de que pudiera su posición tener una bueno, pues imagen criticable en cuanto a demasiado contemporizadora con los resortes de la blanquitud como poder en la propia Sudáfrica, ejemplo extremo de esa blanquitud a través del régimen del apartheid. Lo cierto es que más allá de eso, su posición como figura destacada y con una capacidad desde los valores comunes de la religión cristiana bueno, pues de buscar la reconciliación y de buscar el perdón a través de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, le han dejado definitivamente como un símbolo de paz para la humanidad, para la posteridad y como un ejemplo de que más allá del ajuste de cuentas que corresponda, porque si no, no hay verdadera reconciliación, como dicen aquellos, sin justicia no hay paz, pues es una salida, una opción para pasar página de un país y no quedar enterrado en su propia herida durante generaciones y generaciones, que ha resultado ser muy astuto, muy eficaz y muy conveniente para buscar un futuro mejor como país unido, que es lo que se pretendió desde el principio con la llegada de Nelson Mandela al poder. Y por ahí andarían un poco los tiros con Desmond Tutu. Muy bien, fue Premio Nobel de la Paz en 1984. 84, sí, sí, Mm, sí, ya lo he comentado antes. mm, Fue además una figura que desde ese ámbito de 1984 fue, mm. de hecho, fue el primero en muchas cosas, porque fue el primer, por ejemplo, el primer arzobispo negro en Ciudad del Cabo, ¿no? Que es una de las grandes ciudades, junto con Johannesburgo y Pretoria, que es la capital administrativa de Sudáfrica, pues ser el primer arzobispo negro en una ciudad tan importante como Ciudad del Cabo, cuando todavía estaba bajo el régimen de, creo que era Leclerc, me parece que estaba Sí. entonces, o sea, bajo el régimen del apartheid, pues fue un hito, de hecho, ¿no? Llegó a ser un hito, ¿no? Esa autoridad, es decir, la utilización de la cobertura religiosa para poder hablar con el poder en el gobierno o interlocutar para el poder en el gobierno es muy útil. Es decir, se recuerda mucho, por ejemplo, que este hombre fue el primero en tantas cosas, como incluso liberar de una turba enfurecida que quería matar a un soplón de la policía, o un supuesto soplón de la policía que quería lincharlo, bajo la práctica que entonces se llevaba a cabo allí de echarte encima un neumático de camión y prenderte fuego. Con muchas imágenes de esas las hemos visto tristemente en alguna ocasión en televisión, ¿no? No necesariamente en Sudáfrica, también en otras partes del mundo, ¿no? Y este Desmond Tutu, bueno, pues se enfrentó contra la jauría humana en aquel momento, a empujones hizo paso entre la multitud, liberó antes de que lo quemaran al presunto soplón de la policía y, y lo rescató, que es una anécdota que se recuerda mucho con riesgo para su propia vida, porque es que los podrían haber linchado a los dos, porque una multitud enfurecida, tú sabes que llega un momento que no ni entiende ni comprende, ¿no? Entonces, pues esto da una idea de que era un personaje, por un lado, aparentemente contemporizador, si se quiere, aunque eso tuviera, sin ninguna duda, cierta utilidad política. Otra cosa es que luego pueda ser criticable en el balance global de si eso es conveniente o no para una lucha revolucionaria, como en la que de alguna forma él participaba, sobre todo hasta la llegada de Nelson Mandela al poder. Una persona que era muy incómoda al mismo tiempo con todo el mundo. Mm. Es decir, porque, vamos a ver, no creo yo que él participara precisamente de la red de confidentes de la policía, ¿no? Y menos de la policía en tiempos racistas, ¿no? Pero sin embargo, lo que tenía muy claro es que la inhumanidad es inhumanidad en todos los casos, no solamente en el caso en que el opresor lo practica, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues esta legendaria frase de este legendario llamado de no llamar a la venganza contra los blancos en Sudáfrica, sino darles la oportunidad de recuperar o de reconocer su propia humanidad,
es decir, llamando a los blancos de Sudáfrica inhumanos, que es lo que en realidad habían sido hasta ese momento, pues es una buena demostración de eso. Pero vamos, como personaje, no es un personaje como todos los grandes personajes de la historia, no es un personaje unívoco, es decir, no es un personaje con una sola dirección, sino que es un personaje con muchas variables, con muchas estrías, con muchas capas, con muchas direcciones, y un personaje absolutamente fascinante que se acaba de ir, pues me parece que fue el día de Navidad o el día siguiente, creo que ha sido el Día domingo, ¿no? Cuando 26, se ha el muerto, ¿no? domingo. Sí, el domingo, ¿no? Mm, Cuando se han muerto y bueno, hace ya 10 años que estaba retirado de la vida pública, ¿no? mm. Pero no deja de ser un personaje importantísimo en la historia del siglo XX y que no se puede y que no se podía soslayar, ¿no? Por eso queríamos hablar un poco de Desmond Tutu hoy y aprender mucho de la historia de un personaje como este, en lo que supone sobre todo de superación de grandes heridas, de grandes crisis políticas de un país. En aquel no hubo una guerra civil como en España, pero hubo tropecientos mil años de un régimen pues absolutamente horrible, como no puede ser otro que el de la segregación sudafricana, que llegó, como digo, pues hasta 1994 con la salida de Nelson Mandela de prisión. Bien, lo dejamos aquí, ponemos un poco de música Claro, y cambiamos de tema, ¿vale? ¿Te muy parece? bien, perfecto. Ahora, venga, pon blues. Mm. ¿A que no lo pongo? Sí, ya sé, que tú... Bien, seguimos. Carlos, Dígame, señor. me querías hablar del discurso del rey y me decías que en el... Para decirte que no lo he visto, para decirte que no lo he visto. Bueno, pero aparte de que no lo has visto, habrás oído trozos, porque yo tampoco lo vi, pero no te libras. Es decir, aún me imagino que aún nos lo meterán en algún sitio de Matute sin venir a cuento. Mira que lo han repetido trozos veces en todo tipo de programas a cualquier hora y te lo comías o, o le Pues es tirabas, que yo, o le yo no, tirabas no, algo a la no. tele, ¿no? Pero, Pero pero, tú me decías que el share no ha sido eso, es, muy, eso, es, no ha eso, sido muy eso es bueno. lo que me interesaba. Es que eso es lo que A me ver, interesaba. pues a ver. Claro, es que yo, a mí, lo que diga el rey personalmente me importa un pimiento. O sea, las cosas como son. Yo, me vais a disculpar, pero yo soy de Ayu, pero de Felipe Estera, porque la Ayu me regala discos y me compra voluntades, claro, claro, claro. Claro, Pero estos Borbones, vamos, no solamente le compran voluntades, es que se llaman las voluntades de otros, Abu Dhabi y a estos sitios, ¿no? Entonces, en fin, bromas aparte, quiero decir, a mí hace 1000 años que no me interesa nada lo que diga un señor que es básicamente carné de mercadotecnia para los que les interesa defender la monarquía o, por el contrario, para los que les interesa atacarla, ¿no? Eh, no sé qué dijo, no me interesa lo que dijo. Lo que sí sé es que ha perdido 3 millones de audiencia respecto del año pasado. hostia. Casi 3 millones de audiencia en televisión. Claro, Pero porque ya se sabe que esto sale para las televisiones, ¿no? con respecto al año pasado. Con respecto al año pasado, que también es verdad, porque hay que poner, a ver, el titular, dicho así, porque es lo que está reflejando toda la prensa, es lo que me ha llamado la atención de la noticia, pero básicamente para comentarlo como chascarrillo navideño, ¿no? Porque esto ya, un poco la tradición del discurso del rey, ya todos sabemos que sirve para hacer memes, para hacer chistes entre polvorón y mazapán, para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues he dicho, mira, pues qué mejor mazapán del programa de hoy que hablar un poco del cachondeo que hay con la pérdida de interés en el discurso del rey, que en el caso de Cataluña, pues llega a la risa de un 36,8% de audiencia, mientras que a nivel nacional pues superó por poco el 65%. Pero lo importante es que respecto al año pasado ha perdido casi 2 millones, casi 2.900.000, casi 3 millones en definitiva de televidentes, ¿no? Pero hay que decir que se está emitiendo el discurso en todas las cadenas de televisión a la vez. Es decir, que Sí, claro, para difícilmente, que no te libres, para que no te libres. difícilmente te libras, a no ser que porque un canal muy extraño por ahí o te pongas Claro, claro, claro. o O a no ser que directamente no enciendas la tele. la apagues, eso es lo más. Claro, o te pongas una tele de pago
ya el que pueda o el que la piratee o lo que sea, hay de todo. Y estés viéndote, yo qué sé, pues una serie, una peli, lo que te dé la gana, O ¿no? Pues dibujos eso, otra animados, o cosa, dibujos animados. un Sí. documental de animalitos, yo qué sé. Mm. Entonces, pero este no es la cuestión es que, claro, dices, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esto implica una bajada, un descenso acusado de interés en la figura del monarca del Reino de España, por fin, y los republicanos por fin van a dar el sorpaso. Y de nada, no querramos tanto, muchachos, muchachas, no vengáis arriba, republicanos y republicanas, no vengáis arriba, que lo único que pasa es que luego uno mira la secuencia y se da cuenta, la secuencia por años de rating de audiencia, y se da cuenta que lo del año pasado fue una cosa rara. O sea, el año pasado era el año de COVID por excelencia, 2020. Mm. 2020 es el año en donde estuvimos confinados, en Eso sí. donde Vale. ya vamos a salir de esta pesadilla. Luego va a ser que no, va a ser que en 2022 vamos a seguir con la pesadilla. Vacuna va, vacuna viene, ola va, ola viene. Pasaporte COVID va, pasaporte COVID viene. Y pues claro, ya se ha pasado el factor novedad, factor sorpresa. Y entonces, pues el señor Felipe VI pues vuelve a su lecho electoral, si es que se presentaron las elecciones, y entonces vuelve a estar en el entorno de los 7,5 millones, 8 millones de espectadores, que es en lo que estaba, salvo en el año 2020, pues desde el año 2014-2015 que empezó a gobernar, ¿no? Entonces, que le siguen básicamente los mismos. Ven la tele los mismos. De todas maneras, en cualquier televisión con una pérdida de audiencia del 30%, le quitan el programa, ¿eh? Es decir, Bueno, ya, pero esto el es programa no se va de la parrilla. Pero esto es el parte. Acuérdate cuando el Sí, diario ha hablado de las 3 de la sí, me tarde, se acuerdo. llamaba El Parte, y todas las cadenas emitían de radio, cuando no había tantas televisiones, emitían el parte, porque era el parte de guerra, que era lo que se emitía. Y quitarlo de guerra, porque ya no había guerra civil, y lo Bueno, dejaron en el parte, ¿no? pero después Que de la era guerra también se emitió el parte y todas las cadenas con conectamos el con parte, Radio claro. Nacional de España, conectamos. Y, Claro. y Y es la había... misma, claro, es que es la misma, digamos, la misma inercia de Estado, en donde la conexión, digo, de todas las cadenas de televisión al discurso del rey simultáneamente, es la misma inercia de Estado, como si la intervención del rey fuera una cuestión de Estado. Y mire usted, pues a estas alturas, en el año 2021. ¿Pero qué dice usted si yo tengo Netflix, hombre? ¿Pero qué me está contando? O sea, claro, pasa lo que pasa, que es que vamos a ver, la oferta audiovisual es tan enormemente amplia, más allá del mundo de la televisión, que por mucho que las televisiones se conecten, pues sí, al final hay un nicho de personal que atiende todavía a esa inercia del parte, del asunto de Estado, porque habla el rey y hay que prestar atención porque es el rey. Pues preste usted atención, oiga, quiere que le diga, o sea que pero vamos a ver, a mí que me cuenta, a mí lo que diga el rey me trae sin cuidado. O sea, es que además es un cero a la izquierda. Entonces, desde el punto de vista de que no solamente es un cero a la izquierda, bueno, no es un cero a la izquierda realmente, pues todos sabemos tristemente que la corona interviene en asuntos de Estado y de política donde no debería intervenir y se inmiscuye, interfiere, media, medra en asuntos de gobierno que no le corresponden. Esto lo hemos visto con Cataluña, lo hemos visto con muchas cosas, ¿no? Pero también es verdad que desde el punto de vista estrictamente legal, el rey reina, pero no gobierna. Eso lo dice la Constitución, yo no me lo he inventado, ¿eh? O sea, su Sagrada Constitución del año 78 lo dice. Sí. No tiene competencia de gobierno, vamos. Y por otra parte, pues también sabemos bueno, pues que la credibilidad de la corona ahora mismo, si nos ponemos a hablar de interés informativo de lo que diga la corona, vamos, el discurso de Navidad del Rey tiene cero interés, nulo interés respecto de las compañías de su padre, el rey emérito en Abu Dhabi, con traficantes de armas, amiguetes de toda la vida y con gente de esta de que, bueno, pues de sospechoso discurso o de sospechosa vida privada y profesional hasta el punto de tener incluso requisitorias y búsquedas judiciales en nuestro propio país, ¿no? Que son gente pues con la que, oye, por lo que sea,
pues el señor Juan Carlos pasa sus tiempos de esparcimiento en el extranjero de cuando en cuando, ¿no? Y bueno, pues el saber realmente si su padre volverá o no volverá para Navidad como las muñecas de famosa o no, pues ya hemos visto que no ha vuelto. Tampoco cabía esperar que si fuera a hacer un anuncio precisamente de ese tipo en el discurso de Navidad. Por lo Sí. tanto, el interés verdadero del discurso de Navidad de este año de Felipe VI, pues era el mismo que todos los años anteriores, excepto el año de la pandemia, el año 2020, y por eso ha vuelto un poco pues a sus niveles de aceptación o de audiencia previos en los años anteriores, ¿no? Al 2020. Más allá de eso, el chiste es como casi el meme navideño de este caso, es como prácticamente todos los titulares de los medios de comunicación, pues dicen cosas como en la audiencia del discurso del rey se hunde en Cataluña, España da la espalda a Felipe VI, su discurso se hunde y registra una audiencia tal, el discurso del rey se hunde en Cataluña, la peor audiencia, yo qué sé, el mensaje navideño de Felipe VI pierde casi 3 millones, es decir, como veis, unos titulares súper catastrofistas respecto a Felipe VI, en plan de ¡bú, vete! Tanto desde los medios de la derecha como desde los medios progresistas o de la izquierda, o sea, desde todos los ámbitos informativos, ¿no? O desinformativos, si se quiere. Es bastante chistoso, en mi opinión, que ese sea el titular, porque luego cuando uno escarba un poco, te das cuenta y dices, no, vamos a ver, no es que se haya estrellado, es que lo del año pasado fue muy raro, y claro, si lo comparas con el año pasado, que batió récords, pues dices, uy, pues claro, fíjate, ha perdido 3 millones, pero claro, si lo comparas con 2019, 2018, son los mismos 7 millones y medio, 8 millones, como el PP, ¿no? Que más o menos sabemos que les votan siempre entre 7 y 8 millones de votantes, esté quien esté y hayan hecho lo que hayan hecho, siempre sacan ese resultado, pues más o menos lo mismo, ¿no? No digo que Felipe VI, no me vayan a confundir. Señoras y señores de la audiencia de Radio Clara, yo no digo que Felipe VI sea el PP. Hombre, alguna cosa por Palacio se sabe que las cosas, sobre todo por las alcantarillas de Palacio, siempre se filtran cosas, ¿no? Pero yo no estoy afirmando que Felipe y el PP sean la misma cosa. Ahora, si hay algún pasadizo secreto entre la calle Génova y la Zarzuela, pues le preguntamos a Bárcenas y eso, que eso seguro que lo sabe, ¿no? O sea, que bueno, chistes aparte o bromas aparte, pues un poco esa era la retranca, digamos, que deja el mensaje del rey Felipe de Navidad, cuyo contenido pues ha pasado totalmente desapercibido, es decir, no le interesa a nadie, nadie lo menciona, lo que importa es que se pega un batacazo en comparación y sobre todo cómo todos los medios de comunicación de izquierdas y de derechas aprovechan para hacer leña del árbol caído, haciendo una comparación muy traída por los pelos con los índices de audiencia del año anterior, que fue un año excepcional en todos los sentidos de la palabra, y en este también, cuando en realidad no deja de ser la misma audiencia que tiene siempre el Felipito desde que está de rey de España, ¿no? Sí, bien. Después por los resúmenes que se han visto, que nos han colocado en los telediarios y en los informativos de la televisión pública cada cuarto de hora, hemos visto que estaba lleno de frases hechas, conceptos de un año tras otro, etcétera. Además, hombre, ha a mí me grabado a extraña que... trozos, se nota mucho que este trozo lo repetimos y cosas de esas, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Que digo, a ver, digo yo que alguien, en algún momento seguro que alguien lo hará, ¿no? Alguien hará o un gag de humorístico al estilo Martes y 13 con lo de ¡ea! La empanadilla, ¡ah! Móstoles, empanadilla, tal. Pues alguien seguro que en esos programas, esos nodos que te gusta a ti subir a Sí, Facebook, sí, sí, sí. seguro que alguien hará Que alguna son muy parodia buenos. Que son haciendo una comparativa, es decir, repitiendo las mismas frases del rey Felipe en distintos, pero exactamente las mismas frases en distintos discursos de Navidad, ¿no? Y tal que sería, vamos, la comprobación, la corroboración jocosa perfecta de lo que estás diciendo, ¿no? Como realmente la Casa Real y el equipo de comunicación de la Casa Real al final van a decir, porque tú tira ahí a ver que qué total, dijo, sí. a ver qué Y dijo da hace lo 5 mismo que te años. repitas como el ajo, o sea que Este da párrafo lo mismo, es normal, este tal. claro, da lo Corta, mismo que te corta y pega. repitas
Corta y pega. Claro, absolutamente. Si da lo mismo lo que les eches, total van a ser 7,5 millones igual, 8 millones lo que se lo van a tragar allí, pues eso, en posición de firmes, ¿no? Con toda la familia allí, con el langostino y el jamón allí delante, esperando a ver si termina el abuelo con el discurso del rey para que podamos empezar a cenar, ¿no? O sea que es un poco la tradición navideña jocosa que seguro que no me extrañaría nada que algunos de los cómicos mordaces, de los muchos que tenemos en España, llega un momento que se atrevan a hacerlo. Y si no, ya se encargarán los del jueves, que en eso tienen experiencia a la hora de sacar, de hacer sangre con el asunto de una casa real, de una monarquía, que bueno, pues se demuestra una vez más como, pues yo creo que en la práctica cada vez cuenta menos desde el punto de vista de impacto en la opinión pública, más allá de que algunos, cuando les interesa, como ocurrió con el asunto de Cataluña, pues quieran arrimar el asco a su sardina política y a su discurso, ¿no? Pero fuera de eso, pues ya ves tú, o sea, estoy seguro que si en lugar de poner el discurso del rey, pones una entrevista con Juan Carlos en Abu Dhabi, hubiera tenido más audiencia lo que hubiera contado él que lo que cuenta su hijo, ¿no? O sea que, Por morbo, ¿no? hombre, claro, vamos a ver. Ah. A ver, yo desde el punto de vista de entretenimiento, porque a fin de cuentas esto es lo que es la televisión, de entretenimiento morboso o no morboso, pero de entretenimiento, desde el punto de vista de entretenimiento, por Dios, donde esté la vida de Juan Carlos, con todas las corinas, bárbaras reis, etcétera, etcétera, que tiene detrás, sus viajecitos a la Meca, y no precisamente para orarle a Alá ni al profeta, ni a rendirle tributo al profeta Mahoma, etcétera, etcétera. A saber, con la vida tan entretenida que ha tenido el amigo Juan Carlos, digo el amigo de todos los españoles, permítame su majestad, porque como usted tiene el trato campechano, pues nos permitirá aquí que también tengamos el mismo trato. Pues, hombre, comparación con el soso de Felipe VI, que no tiene nada que contar, que es un aburrido, pues claro, vamos, televisivamente hablando, yo lo miro en el plano televisivo y digo, a ver, o sea, si me dan en un canal una entrevista con el padre contando sus batallitas, de cuando se iba a cazar leones y elefantes allí a África. Y te pegaba la hostia por la Y noche al no, y cambiar la no, situación, ¿no? y lo siento mucho, me he equivocado, no lo volveré a hacer, como los niños malos. Me pones a Felipe VI y tengo que elegir entre un canal y el otro, dime tú cuál eliges. O sea, es que vamos, no hay discusión, ¿no? Por eso digo que, bueno, esto de la monarquía española, pues bueno, ya sabemos que es en parte florero y lo que no es florero, aparte del dispendio, el gasto y todo lo demás, que evidentemente es el verdadero motivo de preocupación, ¿no? Del mantenimiento de esta monarquía, pues quiero decir, incluso desde el punto de vista ¿cómo lo diría?, de repercusión internacional de la imagen marca España en el extranjero, pues la monarquía de Felipe VI tampoco se distingue precisamente por, a diferencia de lo que pasó con Juan Carlos, con su padre, cuando, en fin, se estaban estableciendo nuevas relaciones internacionales con la entrada de España en la Unión Europea y en la OTAN, la presencia de América Latina, lo que significaba para España pertenecer a estas organizaciones en América Latina, ¿no? En donde ya no solamente era la relación con España, sino España como embajadora, por ejemplo, de la Unión Europea para asuntos latinoamericanos, ¿no? Pues todo esto, claro, cambia sustancialmente en estos tiempos actuales, en donde los ejes de relaciones internacionales han cambiado completamente y en donde el papel de la figura de Felipe VI no puede ni remotamente aspirar en el plano internacional a sustituir al papel que desempeñó su padre en aquellos tiempos, hablo de los años 80, de los años 90 principalmente, que es cuando probablemente las comisiones hasta los 2000 y poco, pues afluyeron a sus bolsillos en mayor cantidad. Más viajas, más negocios se hacen, más séquito de empresarios viajan con la corona. Es un viaje de Estado, es un viaje para los intereses de España. Telefónica se asienta definitivamente en América Latina. Repsol se asienta definitivamente en América Latina. Empresas, recordemos, con bandera española, aunque sean multinacionales. Pues claro, chico, ¿qué quieres que te diga? O sea, algún regalo, alguna cosita, algún detallito, pues hay que tener, ¿no? Y claro, pues detallito, detallito, ya Detallazo. sabes, ¿no? Tacita, tacita, se hace montaña, ¿no? Y mírale, ahí anda, el buen hombre pasando sus días de sosiego y jubilación por aquellas tierras, ¿no?
de la península arábiga, ¿no? Que si Abu Dhabi, que si Riad, que si ahora con unos, que si ahora con otros. Un tráfico. Bueno, luego ya, claro, es que la gente en España es maledicente, ¿no? Y entonces ya se sabe, ¿no? Ha sido de siempre, ¿no? Y claro, con tal de echarle las culpas a los ricos y a la corona, pues sois todos unos envidiosos, colines. Pues claro, ¿qué más le dará que yo me junte con que si uno es traficante de armas, que si el otro es comisionista ilegal, que si el otro está buscando en no sé cuántos países por fraude y estafa, que si tal? Pues, chico, gente de mundo, que no os enteráis aquí en España, tantos tiquismiquis que sois. Así que, pues nada, vamos a ver si ahora ya se tranquilizan un poco las aguas, ahora que los suizos, por cierto, ya han dicho que no, que fíjate tú, que prescriben los delitos, qué cosas, ¿eh? Prescriben las cosas, claro, ya no podemos seguir investigando, ya no nos viene bien. Entonces, pues claro, ya al final, lo de siempre, hemos hecho que investigamos para hacer que hemos investigado, pero sabiendo que no vamos a encontrar nada, para poder decir que hemos investigado y que no había nada. Y que si hubo, pues bueno, eso fue hace mucho y que ya pues como que no al lugar, ¿no? Y entonces ya pues eso, ya hemos limpiado el nombre porque total como al final no ha habido ninguna acusación que prospere, ¿por qué le va a decir nada? Así que oficialmente hemos limpiado el nombre y ahora sí, ahora ya puede volver, te puedes volver ahí al balneario de Archena, por ejemplo, a darte unas aguas termales o al de Panticosa o a donde te dé la gana, que para eso es el rey emérito y bueno, todavía, o al club de equitación de no sé dónde, que seguro que ese todavía sigue montando a No, caballo. no, Así no. que Si monta a caballo, se desmonta él. Sí, no. se desmonta. Bueno, Bien. bueno, como sea. Tenemos que acabar, Carlos, si no, no nos cabe la música toda que tenemos. Claro, 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 claro. No, hombre, yo ya más chascarrillos puedo seguir haciendo y más memes navideños si queréis No, sobre la pero figura de la corona. yo lo que me he dado Pero va a cuenta ser que no, pero va a ser que no. que para muchos guionistas de televisión ha sido entre eso el volcán y la pandemia se lo están llevándoselo. Se le han hecho el trabajo, se les Sí, han sí, hecho el trabajo. no curran nada, porque un telediario y unos programas de televisión ya lo tienen hecho. Ahora, bueno, ahora se está fastidiando lo del volcán que les ocupaba casi 15 minutos de programa, ¿no? Y las tertulias no veas. El Bueno, emérito, si no yo. da juego, pues van a tener que buscarse alguna Pero otra. Manolo, renovarse o morir. Vamos a ver, yo me hice primero epidemiólogo, luego me hice vulcanólogo y ahora me voy a hacer Juan Carlólogo. Claro, claro, es lo Pero que no toca. llegas tarde ya. Ahora Ya ya, llego tarde, ¿no? Hacer Juan Carlólogo va a ya, ser tarde, ya ¿no? no, ya no. Bueno, pues alguna otra cosa me inventaré dentro de. Alguna cosa saldrá. Déjate que estamos ahora medio entre fiestas y tal. Yo qué sé, para la lotería del niño, para alguna cosa saldrá. No sé, ¿o qué nos metemos en enero? Pues con alguno habrá. Con alguno haremos chistes, no te preocupes. Bien, mientras llega o no llega, se me ha caído el mundo. Lo dejamos, nos despedimos, nos vamos. Nos despedimos hasta el año que viene, ¿no? Sí, es cierto. Hasta el año que viene. Y yo, menos mal que no me has obligado a hacer un programa de resumen del año, como hacen todos, porque menuda Bien. lata tener que resumir el año 2021. Anda, que no han pasado Hasta cosas. aquí en Radio Clara hay quien lo hace y ya Mm. empieza, Ya empiezo a leer, ¿no? ya empieza a oler. Y ha dicho que va a hacer otro de los proyectos que tienes para el 22. Ese Ay, también, madre, otro ay, que no, madre, otro ay, madre. que no tiene mucho, no hace trabajar mucho a los guionistas. En fin, Bueno, no pues nada, hablaremos. nosotros no. Nos veremos el martes que viene. No da igual si es el 2021 o 2022, porque eso es un continuum, un sin vivir, y aquí os estaremos esperando como todos los martes en lo que hay de Radio Clara, ¿vale? Vale, hasta entonces. Saludos, saludos a Salud, todos, salud. a todas. Hasta el año que viene. Chao. Chao. Bien, de la radio nos hemos ido. Nos vamos de aquí también, Carlos. Muy bien, nos vamos, claro que sí. Sí, porque se Sí. nos ha hecho muy tarde. Pues sí, o no, pero bueno, da lo mismo. Vale. Ya sabes que yo puedo seguir haciendo chascarrillos media hora sobre Juan No, no, Carlos, no, no. sobre el que me tires, pero vamos, que es que a mí llega Navidades y me entra el síndrome martes y 13, ¿sabes? Que es el síndrome de hacer chistes de todo constantemente. El síndrome martes y 13, Sí, lógicamente. sí. El otro día estuve viendo que me encontré de casualidad. Bueno, no me lo encontré yo, se lo encontraron mis padres. Un especial de humor televisivo, pero desde los tiempos de Gila,
en la 2 de Televisión Española y estuve riéndome 10 horas. O sea, porque Gila era es que muy hay que bueno. ver qué barbaridades. No, no solo con Gila, ¿no? Estaba toda clase de humoristas, ¿no? Desde Gila a José Mota, por poner un ejemplo, ¿no? En fin, unos eran más, te hacían reír más que otros, me refiero a los chistes, pero hay que reconocer que en España siempre hemos tenido buena parrilla de cómicos, desde los tiempos, desde la Edad Media, vamos, o sea, que no es de ahora tampoco, ¿no? Así que, bueno, pues eso. Me voy con mi síndrome navideño de martes y 13 a otra parte y la semana que viene más. Vale, ¿Vale? vale, Carlos. Venga, Un un abrazo. abrazo. Chao. Cuídate mucho. Chao, chao. Hasta luego. Chao.